¿Milagro económico o espejismo? Argentina le ha dado a Milei una segunda oportunidad en las pasadas elecciones legislativas. Tras el optimismo del año pasado, este 2025 ha estado marcado por la desconfianza de los inversores internacionales, hasta el punto que Washington tuvo que acudir al rescate para evitar la debacle. La economía se estancó, los salarios reales cayeron hasta un 20% y los impagos familiares se triplicaron. Aún así, Milei presume de haber bajado la inflación del 290% al 31% anual y de haber reducido la pobreza a su nivel más bajo desde 2019, aunque con un fuerte costo social, menos subsidios, menos obras y más tarifas. Pero todo cambió tras las legislativas del 26 de octubre. Milei ganó apoyo popular y junto con un rescate de 20.000 millones de dólares de Estados Unidos, volvió a ver la luz. El riesgo país se desplomó y el peso se fortaleció. Ahora, con el riesgo país en niveles más aceptables, Milei ha de convencer a los mercados y a los argentinos de que su motosierra es la medicina que tanto necesita el país. ¿Lo logrará? ¿Quieren más información? Denle la vuelta a la pantalla. A mediados del año pasado todo el mundo hablaba del milagro económico argentino. La inflación se desplomaba, el consumo se avivaba y la tasa de crecimiento del país volvía a ser positiva. Pero desde comienzos de este 2025 el milagro se tornaba más bien una pesadilla. Los inversores huían de Argentina, el riesgo país se duplicaba en tan solo unos meses y tanto el PIB como el consumo volvían a números rojos. Hasta las pasadas elecciones legislativas del 26 de octubre, donde Milei recibió un espaldarazo inesperado en las urnas y probablemente una oportunidad de oro para revivir su milagro económico, gracias también a otro espaldarazo, el de la mano amistosa de Donald Trump. En agosto de 2024, Javier Milei prometía en un auditorio repleto de empresarios el ajuste más grande de la historia de la humanidad. Es así como logramos el ajuste fiscal más grande de la historia de la humanidad. Se enorgullecía del superávit fiscal, de la caída de la inflación del 20% mensual en enero hasta menos del 5% de junio y de un crecimiento trimestral del 4%. Nosotros hemos logrado el superávit financiero, o sea, el tan mentado déficit cero de verdad, en el primer mes de gestión. Un discurso que un año después ha sido considerado como un espejismo por muchos economistas. Y es que gran parte de ese supuesto milagro económico estaba basado en préstamos externos, préstamos que hay que devolver. Y cuando los inversores dejaron de creer en Argentina, entonces volvieron los números rojos. Ningún país puede sostener una cuenta corriente deficitaria de eterno, porque implica todo el tiempo inyectar dólares que no tiene, con lo cual en algún momento aquel que está invirtiendo en la Argentina se pregunta, ¿van a estar los dólares para que yo me los lleve si yo quiero llevármelos? Y el mercado rápidamente descuenta ese proceso a la inversa. Así que en términos cambiarios, así como está, la cuestión no es sostenible. Y de la euforia, en tan solo unos meses, se pasó al escepticismo de nuevo y el país se empezó a quedar sin dólares. En abril de este año el gobierno consiguió varios préstamos internacionales que le dieron un respiro temporal a la economía argentina. Y más deuda. Milei se comprometió a refinanciar la deuda pública en moneda local y extranjera, pero no consiguió acumular cantidad suficiente de dólares para asegurar los pagos. Con la escasez de dólares, el Banco Central tuvo que subir las tasas de interés y esto afectó al crecimiento económico. Las mediciones de la Oficina Estatal de Estadística confirmaron el declive de la actividad económica durante el segundo trimestre de este 2025. Tras 3 trimestres en positivo, el PIB cayó un 0,1% respecto al primer trimestre de este año, mostrando un evidente estancamiento. ¿Y los datos del consumo? Reflejaban una situación muy similar. En tan solo 12 meses se pasó de un incremento en el consumo del 5,1% durante el tercer trimestre de 2024 a una contracción del 1,1% durante el segundo trimestre del 2025. Pero crecimiento y consumo no fueron los únicos indicadores que se resintieron. Una caída del salario en todas sus versiones. En el caso del salario del empleo registrado privado, la caída es del 20% y en el salario no registrado también hay una caída del orden del 10 al 15%. Sí, no hay ningún indicador en términos sociales que dé cuenta de una mejora en materia de ingresos. Sin embargo, otros economistas no ven tan grave este frenazo económico.
entre los meses de abril, de febrero de este año y junio, julio, la economía se había estancado un poco, o sea, se había retrocedido desde el máximo que había alcanzado. El último dato creo que es el del mes de agosto, ahí la economía volvió a crecer un poquito. Pero bueno, también es lógico este frenazo de la actividad después del aumento muy grande de las dudas electorales y también que tienen que ver con el tema del tipo de cambio y demás, ¿no? O sea, se empezó a armar un cóctel de alta incertidumbre, suba del dólar, techo de la banda, que probablemente hizo que las empresas frenaran un poco el ritmo de inversión, esperando a ver qué pasaba en las elecciones. Y además apuntan al descenso de la pobreza y sobre todo de la inflación como mayores victorias de la política económica de Milei. El dato más contundente es el tema de cómo ha bajado el nivel de pobreza gracias al descenso de la inflación. Cuando Milei asume el gobierno hay una devaluación, eso hace que los primeros meses la economía caiga muy fuerte, la tasa de inflación sea muy muy alta, pero el rebote después de eso fue importante. Entonces ese rebote combinado con el fuerte descenso de la inflación, recordemos pasó de casi 290% anual al 31% anual en el último dato que se conoció. Bueno, eso lleva a que la pobreza haya descendido a niveles del 30%, que por supuesto es muy alto, pero estamos en niveles más bajos que en el año 2019, creo, ¿no? Y a la inflación le estamos ganando, quédese tranquilo. Pero estos ajustes de la inflación también han tenido un gran costo social. La motosierra de Milei se ha llevado por delante inversiones en infraestructuras, universidades, hospitales, pensiones y sobre todo subsidios como el energético. En términos de subsidios energéticos, ¿qué ha pasado en muchos hogares? Que probablemente uno pagaba una factura de luz de 15 euros mensuales, porque esos eran los montos. Yo sé que en España se paga mucho más caro, o a nivel europeo la energía no es barata, no es que la gente nos la regalan, ¿no? Bueno, acá se pagaban 15 euros mensuales, ahora pagamos niveles más parecidos a la realidad, podrán ser 80 euros, 75 euros, 150 euros en el caso de ya consumos importantes. Unos ven el vaso medio vacío y otros lo ven medio lleno. Pero lo que no cabe duda es de que los inversores internacionales desde principios de año han visto el vaso medio vacío y han huido en masa de Argentina, disparando el riesgo país desde enero de este año, que estaba situado en menos de 570 puntos básicos, hasta los más de 1.450 puntos tras la derrota del partido de Milei en las elecciones bonaerenses de septiembre. Bueno, el nivel de riesgo país este año, digamos, sí, tuvo una tendencia muy a subir, y yo encuentro que hay dos temas centrales. El primero eran las elecciones, o sea, en octubre, el 26, teníamos elecciones legislativas, y ahí eso iba a ser un plebiscito sobre cómo venía el gobierno de Milei. Y había muchas dudas de que ese plebiscito saliera mal y que en realidad el apoyo popular no estuviera en el gobierno y por lo tanto se percibiera que no hay apoyo popular para las reformas económicas, ¿no? Entonces, ese temor fue muy grande y generó altos niveles de incertidumbre. Si a ese clima general del año le sumás que en septiembre en la provincia de Buenos Aires el gobierno nacional había perdido por 14 puntos y a eso le sumamos que el Congreso pudo rechazar los vetos que el gobierno había impuesto sobre ciertas leyes que aumentaban el gasto público, el inversor internacional veía una película donde en Argentina el único que quería cambiar las cosas era Milei, pero el Congreso no lo dejaba y encima la gente probablemente lo dejaba de votar. Pero todo esto cambió de repente. A principios de octubre, el presidente estadounidense Donald Trump anunció un rescate de $20.000 millones a Argentina, cantidad que podría duplicarse si Milei ganaba las elecciones legislativas del 26 de octubre. Y Milei comenzó a ver la luz de nuevo al final del túnel. Además de aprobar un
inédito rescate financiero, el gobierno de los Estados Unidos también ofreció un espaldarazo político a Javier Milei. Eso sí, un espaldarazo que iba condicionado a que Milei lograra suficiente apoyo en las legislativas del 26 de octubre. And if he wins, we're staying with him, and if he doesn't win, we're gone. Y así fue. El partido de Javier Milei logró por sorpresa un 40% de los votos. Y con ello se aseguraba que los dólares siguieran fluyendo desde los Estados Unidos. Entonces lo que hizo el Tesoro norteamericano fue una intervención transitoria que parecería ser que amortiguó el escenario en donde había fuerte presión alcista para el tipo de cambio y permitió que la Argentina llegara a las elecciones con el esquema cambiario sin alteraciones y también con las reservas del Banco Central sin ser grandemente modificadas de forma significativa, ¿no? Si la cosa queda ahí, diría que es algo que salió que fue transitoria, que cumplió su objetivo y estaría bueno que ahí se quede, ¿no? Pero ¿cómo se traduce este apoyo estadounidense en la población argentina? ¿Cómo se van a beneficiar, si es que esto ocurre, los ciudadanos de a pie? Para el común de la gente, no solo no ha habido ningún anuncio, sino que implica una serie de sucesión de hechos que todavía están por verse. ¿A qué me refiero? A que para que la gente perciba que eventualmente esa ayuda le generó algún tipo de beneficio, deberías lograr disciplinar el tipo de cambio, con ello bajar la inflación, con ello bajar las tasas y luego de ello reactivar la economía y que esa economía demande, por ejemplo, trabajo. Todo esto es importante, las primeras cosas probablemente sean más factibles de realizar, la última es más difícil porque a la par de todo esto y con una Argentina con un peso muy apreciado, lo que has tenido es un festival de importaciones, con lo cual producir bienes en la Argentina es francamente un despropósito a esta altura del partido. Y lo cierto es que el peso argentino se apreció aún más en la siguiente jornada tras el resultado electoral, hasta un 10%. Pero lo más destacado fue sin duda la caída abrupta del riesgo país, que recordemos había estado cerca de los 1.500 puntos tras las elecciones provinciales bonaerenses. Y al día siguiente de las legislativas apenas superaba los 650 puntos. Un nivel que deja más cerca la posibilidad de que Argentina vuelva a tener acceso al mercado de capitales. Con niveles de riesgo país que estén yendo hacia abajo, la situación cambiaria es sostenible. No era sostenible si el riesgo país continuaba subiendo y entonces ya no hubiera Scott Bessent que te solucionara el problema, porque el problema ya se hubiera convertido en algo estructural, que es que el gobierno no tiene capacidad de implementar sus reformas y es que Argentina había vuelto al pasado. A partir del resultado electoral del 26 de octubre, esta no parece ser el escenario por default y entonces ahora el esquema cambiario parece más sostenible. Los argentinos le han dado a Javier Milei una segunda oportunidad para realizar su programa de reformas y completar sin excusas la transición de Argentina hacia una normalidad macroeconómica, creando las condiciones necesarias para el crecimiento. Unas condiciones que perduren más allá de su mandato. ¿Creen ustedes que ahora sí lo conseguirá o por el contrario será inasumible la deuda contraída? Déjenos sus comentarios.